Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo por aquí. Yo, Ender Bravo, su chino de confianza, y esto es Entre Risas, donde les es lo pisas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy divertido y muy característico. Y es que el venezolano se ha caracterizado por ser esa persona que con su creatividad e ingenio puede resolver en situaciones de alta necesidad. Y esto es gente que resuelve. El día de hoy vamos a buscar a esas personas que resolvieron de alguna manera y aumentaron su nivel de creatividad. Acompáñenme. Vamos por allá. Bueno, aquí estamos con nuestro invitado del día de hoy, el primero de muchos. Nos encontramos con el señor Argenis. Argenis, ¿qué nivel de creatividad tú consideras que tienes del 1 al 10? Primero que todo, muy buenos días. Bueno, fíjate tú, los niveles de creatividad se estiman primero por el tipo de especialidad que se está buscando. Por ejemplo, si hablamos de creatividad en el término venezolano de tecnología, yo diría que desde el 1 al 3 llegaríamos si acaso a 3. Del 1 al 10 llegaríamos al 3, por decirlo, si es tecnología. Ahora, si es en prácticas de agricultura, otras cuestiones, llegaríamos a un número más alto, pudiera ser 7, 8 del 1 al 10. Ahora, a nivel del contexto venezolano, pero del contexto venezolano ya como que dice coloquial, ¿qué nivel tú consideras como para de ese venezolano que resuelve? Ese venezolano que con su ingenio y su creatividad llega a hacer cosas que llegan a suplir esa necesidad que esté pasando en ese momento. Como por ejemplo, utilizar esos cartones de huevo para espantar los mosquitos o ese tipo de cosas, pues. Ajá, fíjate tú, ahorita los niveles de creatividad pueden relacionarse no solamente desde el punto de vista, digamos, social. Eso entra entre la categoría social. No somos muy creativos a decir verdad. Nuestro nivel de creatividad se ha diezmado en estos últimos años y nuestro por decir, intelecto en esa parte ha decaído bastante. Del 1 al 10 yo diría que como 3 también, muy bajo nuestro nivel de creatividad. Para ti, en lo personal, ¿cuál fue la época o el año donde tú como ser venezolano y ser humano iniciaste y creaste ese ingenio, desarrollaste ese ingenio, esa creatividad para hacer ese tipo de cosas como comúnmente están realizando los venezolanos? Bueno, fíjate tú, desde que yo tengo memoria, yo diría que la creatividad más fuerte que yo he cultivado estuvo más que todo entre los años 90, técnicamente. Que yo veía que, conchale, ahorita tú, a ti te daban una caja de cartón y tú hacías, por decirte tú, una carroza con una caja de cartón. A ti te daban un montón de pantanos, tú hacías una escultura, una figura. O sea, había creatividad. Esa creatividad se ha perdido completamente. Del año 2000 para acá, como que nos hemos deteriorado enormemente. Wow, fíjate, en aquella época haciendo esa escultura de barro y con cartón, imagínate. Actualmente que bueno, los muchachos con cartón se bloquean cuando ven ese tipo de utensilios para reciclar. Pero actualmente un poquito más a esta actualidad, eh, por allá en el 2016-17, el venezolano como que aumentó su creatividad. Fíjate que en el arte culinario habían venezolanos que hacían tajadas con mango, hacían que si arepas con lentejas o sancochaban el arroz, que para aquel momento era arroz picado y hacían arepas de arroz. En aquel momento, en aquellos años, ¿cuál fue tu mayor creatividad o cómo te desenvolviste tú en esa época? Pero precisamente esa fue la época de la crisis. En esa época de la crisis nosotros tuvimos que agarrar y cultivar yuca, ñame, y hacíamos la yuca y el ñame para hacer incluso arepas de yuca. Claro, ¿no? Es sabrosa, pues eso es como comer o buñuelo o casabe, y esa fue la mayor creatividad, la producción de yuca sancochada, yuca frita. En vez de hacer papitas fritas y estilo rebanaditas, hacíamos era yuca frita. O sea, todo era relacionado con yuca, pues. Esa fue como dice, el rubro que más nosotros utilizamos. Claro, había personas que usaban más que el maíz, pero para nosotros se nos hizo más fácil y más rentable el cultivo de la yuca para hacer de todo tipo de
Bueno, fíjate, Argenis en aquel momento desarrolló su creatividad y fíjate, no solamente en el 2016-17, sino también por allá en los años 90. O sea, él es un tipo creativo, un tipo que resuelve, y eso es lo que se quiere. Pues. Bueno, acompáñenme a seguir viendo para ver qué persona resuelve, al igual que Argenis, resolvió en su época y que piensa resolver más adelante. Acompáñenme. Y bueno, por acá seguimos, acá conociendo gente que resuelve, y más que todo, acá el venezolano es una persona muy intrépida, muy creativa y muy ingeniosa a la hora de crear algo o salir de una necesidad, suplirla. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de tener acá con nosotros la señorita Lisette, que nos va a contar su experiencia de cómo resolvió en lo que fue el contexto de Venezuela 2016-2017. Pero antes, señorita Lisette, ¿qué nivel de creatividad, qué escala usted considera que tiene en este aspecto del contexto 2016-2017? Oye, realmente me pareció bastante fuerte esa escala, ya que tuvimos que resolver lo que era con sopa de auyama, con maíz molido, este, este, galletas, algunas veces galletas en la merienda, pero es bastante fuerte lo que nosotros vivimos como venezolanos. Fíjate, para aquel momento existían lo que eran esas recetas que uno como que nunca, ni por ningún momento, uno pensaba como consumir, ingerir o comer, lo cual fue como arepa de yuca o arepa de ocumo, e incluso lo que decían arepa de lenteja. Imagínate usted una arepa hecha de grano. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue en aquel momento Venezuela con este tipo de creatividad que tenía el venezolano para aquel entonces? Oye, para ese entonces yo escuché mucho lo que es la arepa de lenteja, pero no lo hice. Yo estuve trabajando en la Universidad de Caracas, tuve una compañera de trabajo que me dijo, vamos a la casa, vamos a compartir. Y en ese momento me dio unas galletas y me dice, ay, Lice, ¿te parece bien? Yo, sí, 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 bueno, estás comiendo arepa, galletas de lenteja. Sí, yo probé galletas de lenteja y también llegué a probar galletas de la harina maseca. Sí, sí, Ah, que salía como si fuera Dorito. Porque la haces demasiado finita, le colocas pimienta y es como un Dorito, lo que le falta es colocarle el color. imagínate, no sé, o sea, ¿cómo es posible que algo que uno tiene, vamos a decir, que en la alacena, se vuelva como un snack de eso que uno compra mayormente en los establecimientos? Pero aparte de eso, fíjate que también se hacía arepa con esas galletas de soda que a veces en las, ¿cómo te digo? En las cuestiones esas agrarias que eran como para más que todo alimentos para animales y ese tipo de cosas. Habían personas que iban para allá a comprar galletitas de soda y ese tipo de cosas. Pues, y con eso hacían harina o hacían masa para hacer arepas para el desayuno, para la cena. Correcto, correcto, pero yo más que todo utilicé fue la harina de maíz molida y para las arepas. Y utilicé también lo que es la uyama. Bueno, muchas gracias. Este fue una mujer, porque habíamos entrevistado a hombre. Bueno, el día de hoy una mujer que resuelve. Ahí está. Una mujer aguerrida y venezolana que resuelve. Acompáñenme a buscar quién más ha resuelto en Venezuela. Bueno, aquí seguimos buscando gente que resuelve. El día de hoy, bueno, estamos con el señor Carlos, que nos va a contar un poco sobre cómo el venezolano resuelve en toda esa arte culinario específicamente, pero en el contexto 2016-2017. Mucho gusto. A mucho gusto, buenos días, gracias por la oportunidad. Hubieron aspectos positivos y negativos para ese momento, en la fecha a la que se refiere. Muchos venezolanos se apoyaron en la resiliencia, eso permitió, por ese creativo, la manera de salir adelante, no frustrarse tanto como sí le pasó mucho, pero la mayoría buscó la manera de salir adelante. Otros pocos fueron muy afectados. Sin embargo, el venezolano demostró de que va a través o a pesar de las adversidades, encontramos la forma y manera pues, de seguir nuestro camino, superarnos de una u otra manera. No solamente caernos y aceptar que nos caímos, sino caernos y levantarnos y volverlo a hacer si sigue sucediendo. Echar para adelante. En alguna escala, en aquella época, del 1 al 10,
qué tan creativo, qué tan innovador usted piensa que fue el venezolano común, del 1 al 10? Bueno, todo eso va en función de la evolución. No fue de un solo momento. El venezolano fue golpeado por esa crisis y no fue el instante, pero progresivamente fue que fue aprendiendo a descubrir algunos aspectos que lo ayudaron, lo motivaron y le presentaron oportunidades para crear sus propias oportunidades. En aquella época, hablando más de la parte culinaria, ¿qué comida fue como la menos convencional para aquel momento que usted consumió? Menos convencional. Esa comida que usted como que nunca se le pensó por la mente que iba a comer en algún momento. Hay venezolanos que comieron que sí, arepas de arroz sancochado o arepas de ocumo y ese tipo de cosas. Pues incluso llegaron a hacer que sí, arepitas de lentejas o tajas de mango. Para usted en lo personal, ¿qué comida para aquel momento consumió que usted fue como que nunca la iba a comer? Bueno, realmente no tuve ese problema porque nunca fuimos exacerbadamente creativos. No tuve esa imperiosa necesidad. Lo único que sí comimos uno más que otro o más de lo normal fue, por ejemplo, la yuca, molimos maíz y bastante mango. Yo recuerdo. Bueno, fíjate, esa es una de las cosas que caracteriza al venezolano. Siempre pura gente que resuelve. El día de hoy, bueno, estuvimos con el señor Carlos y bueno, acompáñeme a ver qué otra persona resolvió en aquella época y resuelve hoy en día. Like para segunda parte. Skeleton!